Bueno, continuamos con lo que había había restado. Decíamos que cuando la situación o la circunstancia se presenta que torna inidóneo el medio se presenta durante el momento ejecutivo, serán causas ajenas a su voluntad y el hecho restará como tentativa porque existió peligro ex ante y peligro ex post. Mientras que si la circunstancia aparece en la etapa preparatoria, para nosotros sería un delito imposible, con las restricciones que hemos hablado, porque hay peligrosidad de acción, pero no hay peligrosidad de resultado. Nos queda analizar otro grupo de casos dudosos, el caso del agente provocador, de delito experimental y de la maniobra advertida por la víctima. El caso del agente provocador es aquel en el cual se motiva al autor a que realice el hecho para poder atraparlo. En el delito experimental son casos donde el delito es un experimento, son todos supuestos en los cuales el autor cree que va a poder consumar el hecho porque diseña un plan y un resultado que ha verificado específicamente, pero esta verificación no tiene una situación puntual que es la advertencia del caso por el agente provocador o que es un experimento, es decir, que la autoridad ya tiene conocimiento del caso y que en función de esto el hecho nunca podrá concretarse, es decir, existe peligrosidad de acción para nosotros, pero no peligrosidad de resultado, que es un poco la discusión de la doctrina, en tanto entiende que es tentativa para un grupo, hay causas ajenas a su voluntad, por ejemplo Núñez, que cambia su posición y decía que era delito imposible y ahora dice que son causas ajenas a su voluntad, y otros autores dentro del grupo en el cual nosotros nos situamos que entiende que es delito imposible porque el medio seleccionado era apto e idóneo en el caso en el momento preparatorio, pero el autor no detectó que la maniobra había sido advertida y esto hace de que no exista peligro ex post, por eso es un delito imposible. Eh, esto nos lleva un poco a decir específicamente que los casos de agente provocador y delito imposible no son causas ajenas a la voluntad del autor porque se dan en la etapa preparatoria, por eso el peligro concreto está neutralizado. De allí que para nosotros son delitos imposibles. El caso de que la maniobra fue advertida por la víctima, si la advertencia de la víctima se dio en la etapa preparatoria, nos lleva también a un delito imposible. Si la advertencia de la víctima se da durante la etapa ejecutiva, da lo mismo que sea la víctima o la intervención de la policía, en esos casos son causas ajenas a su voluntad y no sirven para calificar el hecho como tentativa conforme al artículo 42 del Código. Finalmente tenemos un grupo de casos dudosos, que son aquellos casos que se dan por imprudencia del autor en el desarrollo del hecho o por cierto apresuramiento del autor en su desarrollo. Por ejemplo, querer matar a otro y en la premura de hacerlo rápido, errar en los disparos, es tentativa. Querer matar a otro creyendo que estaba en la cama y estaba en el baño, también parece ser un caso de tentativa porque hay un accidente en el objeto. Querer matar a otro con un cuchillo y que tenía una malla puesta, también es una circunstancia, si no fue advertida antes, sino una circunstancia propia del hecho, es un caso que nos guía a la tentativa. El caso más discutido es querer robar a otro y meterle la mano al bolsillo y no ver nada en el bolsillo, que para muchos, como Zaffaroni, por ejemplo, es delito imposible por un accidente en el objeto. El caso podría ser valorado así o también podría ser valorado como ausencia en el objeto y de allí falta de tipo penal. Bueno, un poco en estos casos, con estos casos cerramos nuestra valoración de lo que es delito imposible, volviendo a repetir de que se trata de buscar una interpretación constitucional que se dé en función del principio de lesividad contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, para lo cual hay que tomar el artículo 44 en la parte que establece pena reducida y hasta la exhibición para el delito imposible, de acuerdo al grado de peligrosidad revelado por el autor del hecho. Este grado de peligrosidad no puede ser entendido en el sentido positivista, sino que debe ser entendido en un sentido específico y puntualmente de la existencia de peligro durante el desarrollo del hecho en relación a los bienes jurídicos. Este peligro se da con la peligrosidad de acción para que sea delito imposible, ex antes, pero no hay un peligro ex post desde la visión de un tercer observador. Esto hace de que el peligro para el bien jurídico existe al momento del diseño del plan, pero por la falta de verificación o análisis específico de los medios seleccionados o porque el hecho fue advertido por la autoridad
o por la víctima en la etapa preparatoria, el hecho nunca nos lleve peligro ex post. Bueno, muchas gracias.